la agenda de reformas que ha propuesto el presidente de la República a México, que está insertada en el Pacto por México, lo que busca es elevar la productividad en México. Todas las reformas, desde la reforma laboral que se aprobó antes de que el presidente asumiera el cargo, pasando por la reforma educativa, las reformas constitucionales en materia de comunicaciones, telecomunicaciones, en materia de competencia económica, la reforma financiera que ya aprobó la Cámara de Diputados y que se está discutiendo en el Senado, la reforma hacendaria y la reforma que tal vez es la que tiene mayor potencial para detonar crecimiento, que es la reforma energética, tienen un denominador común, que es elevar la productividad de la economía mexicana. México no está creciendo lo suficiente. Y cuando hablo de que no estamos creciendo lo suficiente, me refiero tanto a este momento, en el cual el crecimiento económico está por debajo de nuestras expectativas, pero me refiero también a los últimos 30 años. El crecimiento económico en los últimos 30 años ha sido en promedio apenas superior al 2% del Producto Interno Bruto. Y esto tiene que ver con la baja en la productividad. Hay que recordar, de 1981 a 2012, la tasa de crecimiento de la productividad en México ha sido negativa. Si nos comparamos con países como Corea, como Irlanda o como Chile, que han tenido tasas de crecimiento todos en los últimos 30 años en promedio superiores al 4%, la gran diferencia es que ahí la productividad está creciendo año con año. Y en México cada vez tenemos una economía menos productiva. ¿De qué se trata la agenda de reformas? De remover los obstáculos para el crecimiento económico a través de volvernos más productivos. Por eso necesitamos una reforma laboral que le diera flexibilidad al mercado de trabajo, una reforma educativa que permita tener un mejor capital humano en los diferentes niveles, una reforma en telecomunicaciones que le permita particularmente a las pequeñas y medianas empresas el acceso de calidad, barato a la tecnología de la información. Y en este sentido la agenda de reformas tiene un propósito claro y tiene un diseño. La reforma hacendaria que ya aprobó el Congreso de la Unión, lo que busca en primer lugar es fortalecer la capacidad financiera del Estado mexicano, no solo del gobierno federal, también de los estados y los municipios, para cumplir con sus obligaciones. Sus obligaciones en materia de infraestructura, en materia de seguridad social, o también de gasto educativo, particularmente en la educación pública, incluyendo la educación pública media y superior, es decir, de nivel universitario, o la inversión en ciencia y tecnología. Sin duda alguna, esta reforma que aportará poco más de un punto porcentual del Producto Interno Bruto a la recaudación el próximo año y que para 2018 deberá estar aportando alrededor de un poquito más de 2,5 puntos del Producto Interno Bruto a la recaudación, tendrá un efecto importante en la capacidad del Estado de promover el crecimiento económico a través del gasto público, por ejemplo, en materia de infraestructura. La inversión para el año que entra, de aprobarse el presupuesto en los términos que lo envió el presidente a la Cámara de Diputados, crecerá el año que entra 30%, la inversión pública 31%. Es decir, tendremos un decidido impulso por el lado de la demanda agregada a través del gasto público. Con respecto a la competitividad y a la carga fiscal que tendrán las empresas mexicanas, hay que reconocer un dato. De los países de la OECD, antes de la reforma hacendaria, México ocupaba el antepenúltimo lugar en la carga tributaria al ingreso empresarial. Con la reforma apenas estamos pasando al lugar número 24. Es decir, seguimos teniendo una carga tributaria ya con la reforma hacendaria, incluyendo el impuesto a los dividendos, por ejemplo. Seguimos teniendo una carga tributaria al ingreso empresarial que estará por debajo de la carga tributaria de países como Canadá y Estados Unidos, pero incluso de un país como Chile, que tiene una carga tributaria al ingreso empresarial, considerando las diferentes formas de tributación, y según datos de la OECD, no son datos del gobierno mexicano, aún superior a la que tendrá México el próximo año, habiéndose aprobada la reforma hacendaria. La reforma permite una simplificación. Hemos acabado ya con el IETU, con el impuesto a los depósitos en efectivo. La nueva ley del impuesto sobre la renta es una ley más corta y más sencilla, y se prevén nuevas formas de incorporación de los informales a la economía formal, particularmente el nuevo régimen de incorporación que le da un instrumento al Estado mexicano que hoy no existe, un nuevo instrumento para generar incentivos eficaces para atraer a la economía formal, al pago de los impuestos y a la seguridad social
a estas entidades económicas que hoy representan 2 de cada 3 empleos en México. Entonces creemos que la reforma hacendaria, cuando lo vemos evaluado en el paquete integral, incluyendo las medidas coyunturales de estímulo a la demanda agregada, creemos que tendrá un efecto positivo, pero que debe de entenderse, positivo sobre el crecimiento económico, pero debe de entenderse en el conjunto de reformas. La reforma hacendaria es una pieza más de un diseño, de un propósito de transformación de México, con rumbo, con certidumbre, por el camino de la productividad, que es lo que nos permitirá crecer no solamente más en el siguiente trimestre o en el siguiente año, sino de manera sostenida. El gran objetivo debe ser elevar el crecimiento económico de México, no solamente para el próximo año, sino para las próximas décadas.